Mi nombre es Carlos, y durante 8 años trabajé como guardabosques en el Parque Nacional Conguillío, en la región del sur de Chile. Lo que voy a contarles ocurrió hace 6 meses, pero aún hoy me despierto en las madrugadas con el eco de mi propia voz gritando desde la oscuridad del bosque. Todo comenzó en marzo, cuando me asignaron el sector norte del parque, una zona que limita con territorio ancestral mapuche. Es un área restringida donde solo nosotros, los guardabosques, tenemos acceso autorizado. Los antiguos del lugar siempre nos habían advertido que no nos acercáramos demasiado después del atardecer, pero nunca les presté mucha atención. Pensaba que eran solo supersticiones. Mi rutina era simple. Cada noche, entre las 10 y la medianoche, realizaba una patrulla a pie siguiendo el sendero principal que bordeaba la zona protegida. Llevaba conmigo una radio, una linterna de alta potencia y mi rifle reglamentario. El bosque de noche tiene sus propios sonidos, y después de tantos años uno aprende a distinguir el ulular de las lechuzas, el crujir de las ramas y el viento susurrando entre las hojas de los coihues centenarios. La primera vez que lo escuché fue un martes. Había terminado mi ronda y me dirigía de regreso al puesto cuando, desde lo profundo del bosque, escuché mi propia voz gritando: «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Era mi voz, sin lugar a dudas. El mismo tono, la misma inflexión que conozco desde que tengo memoria. Me detuve en seco, con el corazón acelerado, y tomé la radio. «Base, habla Carlos. ¿Alguien más está en patrulla esta noche?» «Negativo, Carlos. Eres el único en el sector norte». «Todo bien». Miré hacia la oscuridad del bosque. Los gritos habían cesado. Pensé que quizás había sido un eco extraño de mi propia voz, algún fenómeno acústico que no entendía. Reporté que todo estaba normal y regresé al puesto. Pero los gritos continuaron las noches siguientes. Siempre mi voz, siempre pidiendo ayuda, siempre desde la misma dirección, hacia el interior del bosque prohibido, cerca de un enorme coihue que los mapuches del lugar llamaban el árbol de las almas. Intenté grabar los sonidos con mi teléfono, pero la grabación solo capturaba el viento y el crujir de las hojas. La cuarta noche decidí investigar. Contra todos los protocolos, me adentré en el bosque siguiendo la dirección de los gritos. La luz de mi linterna apenas penetraba la densa vegetación, creando sombras danzantes que jugaban con mi vista. Caminé durante 20 minutos hasta que llegué a un pequeño claro donde se alzaba el coihue gigante, con un tronco tan ancho que 5 personas tomadas de las manos no podrían abrazarlo. Los gritos se habían detenido. El silencio era absoluto, antinatural. Ni siquiera se escuchaba el viento. Fue entonces cuando la vi. Una figura estaba de espaldas, exactamente a 3 metros del árbol. Llevaba el mismo uniforme que yo, la chaqueta verde oscura de guardabosques, la gorra reglamentaria, las botas de cuero negro. Incluso tenía la misma mancha de aceite en la manga derecha que mi chaqueta tenía desde hacía semanas. «¿Quién eres?», grité, pero mi voz sonó apagada, como si el aire mismo la absorbiera. La figura no se movió. Saqué mi linterna y la dirigí hacia ella. Era exactamente mi estatura, mi complexión. Desde atrás, era como mirarme en un espejo. Me acerqué lentamente, con la mano en la culata de mi rifle. El suelo crujía bajo mis pies, pero los pasos de la figura no hacían ruido alguno. Cuando estuve a menos de 2 metros, le grité que se identificara. Lentamente, muy lentamente, comenzó a girar. Primero vi su perfil. Era mi perfil exacto, mi nariz, mi barbilla, mi frente. Pero cuando completó el giro y quedó de frente, el mundo se detuvo. No tenía ojos, no tenía boca. Solo había piel estirada y húmeda donde deberían estar sus facciones, como si alguien hubiera borrado mi rostro con las manos mojadas. La piel brillaba con una humedad extraña, como si sudara constantemente. Donde deberían estar mis ojos, solo había 2 depresiones suaves, y donde debería estar mi boca, la piel formaba una línea apenas perceptible, como una cicatriz cerrada. Me quedé paralizado.
No podía respirar, no podía moverme. La cosa que tenía mi cuerpo levantó lentamente una mano y la extendió hacia mí, como si quisiera tocar mi rostro. Sus dedos se movían con una lentitud hipnótica, y pude ver que sus uñas eran exactamente iguales a las mías, cortas, bien cuidadas, con la misma pequeña cicatriz en el pulgar que me había hecho años atrás. Fue entonces cuando escuché mi propia voz otra vez, pero esta vez no venía del bosque. Venía de esa cosa sin rostro, aunque no tenía boca para hablar. ¿Por qué me miras así, Carlos? ¿No me reconoces? El sonido emergía de su garganta, gutural y húmedo, pero eran mis palabras, mi entonación, mi forma de hablar. Retrocedí, tropecé con una raíz y caí de espaldas. Cuando levanté la vista, la figura había desaparecido. Corrí de regreso al puesto como nunca había corrido en mi vida. No me detuve hasta llegar a la estación, donde me encerré y llamé a la base pidiendo refuerzos. Cuando mis compañeros llegaron, les conté lo que había visto. Algunos me miraron con preocupación, otros con escepticismo. Me sugirieron que tomara unos días libres. Pero al día siguiente, cuando revisé el claro en compañía de otros guardabosques, encontramos algo que me heló la sangre. En el suelo, cerca del coihue, había huellas de botas. Huellas idénticas a las mías, del mismo número, con el mismo patrón de desgaste en la suela. Las huellas formaban un círculo perfecto alrededor del árbol, como si alguien hubiera estado caminando en círculos durante horas. Ese fue mi último día patrullando solo. Ahora siempre voy acompañado, y nunca, jamás, me acerco a la zona restringida después del atardecer. Pero algunas noches, cuando el viento sopla fuerte desde el sur, todavía escucho mi propia voz gritando desde el bosque profundo. Los ancianos mapuches del lugar me dijeron después que el coihue era un árbol donde las almas perdidas buscaban un cuerpo para volver al mundo de los vivos. Dijeron que había visto un calcutún, un espíritu que toma la forma de las personas para confundirlas y robarles la identidad. Mi nombre es Raúl, y durante 27 años he sido guardabosques en la Reserva Natural Sierra Madre Oriental, en el estado de Hidalgo. He visto cosas que desafían toda explicación, pero nunca nada como lo que voy a relatarles. Esto ocurrió hace apenas 3 meses, y desde entonces no he podido dormir más de 2 horas seguidas. Todo comenzó un martes de octubre. Realizaba mi ronda matutina habitual por el sendero principal, el que conecta la caseta de vigilancia con la zona de acampada número 4. Llevaba caminando aproximadamente 40 minutos cuando me topé con algo que me detuvo en seco. En medio del sendero, justo donde el camino se bifurca hacia la cascada Los Suspiros, había una pila de piedras perfectamente apiladas. No era cualquier montón de rocas. Las piedras estaban colocadas con una precisión casi arquitectónica, formando una torre de exactamente 9 niveles. Cada piedra había sido seleccionada cuidadosamente por su tamaño y forma, creando una estructura que parecía desafiar la gravedad. La piedra de la base era del tamaño de un plato, y cada nivel subsecuente era progresivamente más pequeño, hasta culminar en una piedrita perfectamente redonda en la cima. Mi primera reacción fue de irritación. Pensé que algún visitante había decidido jugar al arquitecto amateur, sin considerar que estas prácticas pueden alterar el ecosistema local. Sin pensarlo 2 veces, pateé la estructura hasta derribarla completamente. Las piedras se esparcieron por el sendero con un sonido seco que resonó entre los árboles de manera extraña, como si el bosque mismo hubiera suspirado. Al día siguiente, durante mi ronda de las 6 de la mañana, encontré la misma pila de piedras en el mismo lugar. Idéntica. Cada roca en su posición exacta, como si nunca la hubiera tocado. Me quedé inmóvil durante varios minutos, estudiando la estructura. Las piedras eran las mismas. Reconocía una marca particular en la segunda piedra desde abajo, una veta blanca que parecía un rayo. Pero eso era imposible. Yo mismo había visto cómo se dispersaron la mañana anterior. Volví a derribar la torre, esta vez con más fuerza,
asegurándome de esparcir las piedras en diferentes direcciones. Incluso tomé algunas y las arrojé lejos del sendero, hacia la maleza densa. Marqué el lugar con mi GPS y tomé fotografías desde diferentes ángulos. El jueves, las piedras estaban ahí nuevamente. Pero esta vez, la pila había aparecido 50 metros más adelante, en la curva que lleva al mirador del valle. La misma estructura, las mismas 9 piedras, la misma perfección imposible. La veta blanca en forma de rayo seguía ahí, como una firma siniestra. Durante las siguientes 2 semanas, este patrón se repitió. Cada mañana encontraba la torre de piedras en una nueva ubicación a lo largo del sendero. Siempre aparecía al amanecer, siempre perfectamente construida, siempre con las mismas rocas. Comencé a llevar un registro meticuloso. Medí las distancias, documenté las ubicaciones, tomé fotografías desde todos los ángulos posibles. La 16ª mañana, encontré algo que me heló la sangre. Junto a la pila de piedras, que esta vez había aparecido cerca del arroyo Santa Teresa, había huellas humanas en el lodo. Pero no eran huellas normales. Eran demasiado largas, demasiado estrechas, como si alguien hubiera estirado los pies de una persona normal. Los dedos parecían desproporcionadamente largos, y no había marca de talón definida, como si quien las hubiera dejado caminara de puntillas. Esa noche decidí que era hora de obtener respuestas. Instalé 3 cámaras trampa de visión nocturna en puntos estratégicos alrededor del área donde las piedras habían estado apareciendo. Las cámaras estaban equipadas con sensores de movimiento de alta sensibilidad y podían grabar durante 8 horas continuas. La primera noche no capturaron nada inusual. Solo los movimientos típicos de la fauna nocturna, un par de tlacuaches, algunas ardillas, un zorro gris que pasó corriendo cerca de la medianoche. Pero al amanecer, ahí estaban las piedras nuevamente, esta vez a solo 10 metros de una de las cámaras. Revisé las grabaciones con cuidado obsesivo. Avancé y retrocedí las imágenes, analicé cada segundo de metraje. Las piedras simplemente aparecían. No había transición, no había proceso de construcción. En un fotograma no estaban, en el siguiente ya estaban completamente formadas, como si hubieran materializado de la nada. Pero había algo más en las grabaciones que me perturbó profundamente. A las 3 de la mañana con 47 minutos, la cámara principal había captado algo moviéndose en la periferia del encuadre. Era una sombra alta, delgada, que se desplazaba entre los árboles con movimientos fluidos pero antinaturales. Parecía caminar pero sin tocar completamente el suelo, como si flotara a pocos centímetros de la superficie. Amplié la imagen todo lo que pude, pero la figura permanecía borrosa, indefinida. Lo único que pude distinguir claramente era que se dirigía hacia el claro donde más tarde aparecerían las piedras. Pero aquí viene lo más inquietante. Revisé las otras 2 cámaras, que estaban posicionadas de manera que cualquier cosa que se acercara al claro tendría que pasar por su campo de visión. En ninguna de las otras grabaciones aparecía la figura. Era como si esta cosa pudiera existir en el rango de una cámara, pero no en el de las otras, como si fuera selectivamente visible. La noche siguiente instalé 5 cámaras adicionales, creando un perímetro completo alrededor del área. También me quedé despierto en mi caseta, monitoreando las transmisiones en vivo desde mi computadora portátil. Tenía café suficiente para mantenerme alerta toda la noche y un walkie-talkie conectado directamente con la central de la reserva. A las 2 de la madrugada, la cámara número 3 detectó movimiento. En la pantalla de mi computadora vi la misma figura alta y delgada emergiendo de entre los árboles. Esta vez pude observarla en tiempo real. Se movía con una gracia sobrenatural, como si sus articulaciones funcionaran de manera diferente a las humanas. Sus brazos parecían demasiado largos, y su cabeza se balanceaba de un lado a otro con un ritmo hipnótico. Pero lo más aterrador era que, aunque la veía claramente en la pantalla de la cámara 3, cuando miré hacia afuera por la ventana de mi caseta, en la dirección exacta donde debería estar la figura,
No vi nada. El bosque estaba completamente vacío. La figura se dirigió directamente hacia el centro del claro. Cuando llegó al punto exacto donde siempre aparecían las piedras, se detuvo. Permaneció inmóvil durante aproximadamente 10 minutos, como si estuviera esperando algo. Luego, sin ningún movimiento aparente, las piedras comenzaron a aparecer a sus pies. Una por una, se materializaron desde la base hacia arriba, formando la torre perfecta que ya conocía tan bien. Cuando terminó, la figura levantó lo que parecía ser su cabeza y miró directamente hacia la cámara. Aunque no podía distinguir sus rasgos, sentí un frío penetrante recorrer mi espina dorsal. Era como si supiera exactamente que la estaba observando, como si toda esta exhibición hubiera sido para mi beneficio. Luego, simplemente desapareció. No se alejó caminando, no se desvaneció gradualmente. Un momento estaba ahí, al siguiente había desaparecido. Revisé inmediatamente las grabaciones de las otras cámaras. Ninguna había captado la figura. Solo la cámara 3 había registrado todo el evento, como si esta cosa existiera únicamente en ese estrecho campo de visión. No dormí nada esa noche. Al amanecer, salí a inspeccionar el lugar. Las piedras estaban ahí, exactamente como las había visto formar en la grabación. Pero había algo nuevo. Clavada en el tronco de un roble centenario, a la altura de mis ojos, había una nota. No era papel. Era una corteza delgada, probablemente de abedul, y sobre ella había escritura. Mi nombre, Raúl Mendoza. Escrito con perfecta caligrafía, pero el material utilizado no era tinta. Era ceniza mezclada con tierra, formando una pasta oscura que se había adherido a la corteza. Toqué las letras con cuidado. La mezcla estaba fresca, como si hubiera sido aplicada apenas unos minutos antes. Pero no había nadie más en kilómetros a la redonda. Yo era el único guardabosques asignado a esta sección, y los visitantes no tenían permitido acampar en esta área. Bajo mi nombre, había un símbolo que no pude identificar. Parecía una combinación de líneas curvas y rectas que formaban algo parecido a un árbol invertido, con las raíces apuntando hacia arriba y las ramas hacia abajo. El símbolo estaba dibujado con el mismo material que mi nombre, pero las líneas eran más profundas, como si hubieran sido grabadas con más fuerza. Fotografié la nota desde todos los ángulos posibles y la llevé a la ciudad para que la analizara un colega en la universidad. El análisis confirmó que la ceniza era de madera quemada, específicamente de roble, y la tierra era del mismo tipo que se encuentra en el área de la reserva. Pero el símbolo no correspondía a ninguna escritura conocida en las culturas mesoamericanas de la región. Decidí que había llegado el momento de buscar ayuda. Contacté a don Eduardo Tlacaelel, un curandero tradicional que vive en el pueblo de San Miguel, a los pies de la sierra. Don Eduardo tiene 82 años y es respetado en toda la región por su conocimiento de las tradiciones ancestrales. Cuando le mostré las fotografías de la nota y le describí los eventos, su rostro se transformó. La expresión de curiosidad inicial se convirtió en algo que solo puedo describir como terror profundo. Se persignó varias veces y murmuró oraciones en náhuatl antes de hablar. «Eso que has visto», me dijo con voz temblorosa, «es uno de los antiguos, los que caminaban por estas montañas mucho antes de que llegaran los primeros pobladores. La mayoría se fueron cuando el mundo cambió, pero algunos se quedaron, esperando en los lugares donde el velo entre los mundos es más delgado». Don Eduardo me explicó que el símbolo en la nota era una marca territorial, una advertencia. Las pilas de piedras no eran construcciones aleatorias, sino marcadores que servían para delimitar un espacio sagrado. Al derribarlas repetidamente, había mostrado una falta de respeto que no podía ser ignorada. «Te está observando», continuó don Eduardo. «Ha decidido que eres digno de atención, pero no sabemos si eso es bueno o malo. El hecho de que sepa tu nombre significa que el contacto se ha establecido. Ahora tienes que decidir, seguir interfiriendo y arriesgarte a despertar su ira, o respetar su territorio y mantener la distancia».
Esa noche, mientras reflexionaba sobre las palabras de don Eduardo, tomé una decisión. Regresé al sendero con una ofrenda, tabaco, miel y un pequeño espejo que había pertenecido a mi abuelo. Coloqué todo junto a la pila de piedras y, por primera vez en semanas, no la derribé. En su lugar, hablé al aire nocturno. Me disculpé por mi ignorancia, expliqué que no había comprendido la naturaleza sagrada de las piedras y prometí respetar el territorio. Luego me alejé sin mirar atrás. Al día siguiente, las piedras habían desaparecido. No había rastro de ellas ni de mi ofrenda. Durante los siguientes días, patrullé el área con cautela, pero no encontré ninguna nueva construcción. Parecía que mi mensaje había sido recibido, pero la paz duró apenas una semana. Una mañana encontré una nueva pila de piedras, pero esta vez era diferente. En lugar de 9 niveles, había 13. Y en lugar de estar en el sendero, estaba directamente frente a la puerta de mi caseta, como si hubiera sido colocada ahí específicamente para que fuera lo primero que viera al despertar. Junto a las piedras había otra nota, esta vez clavada en la puerta de madera de mi caseta. El mensaje era más largo, escrito en la misma caligrafía perfecta con ceniza y tierra. Raúl Mendoza, guardián del sendero, tu respeto ha sido notado. Pero el equilibrio requiere más que disculpas. Cada luna llena, dejarás una ofrenda en el claro de las 3 rocas. Cada solsticio, caminarás descalzo desde el arroyo hasta la cascada. Y nunca volverás a interferir con los marcadores sagrados. Esta es la nueva ley de tu territorio. Leí el mensaje 3 veces antes de comprender completamente lo que significaba. No era solo una advertencia o una petición de respeto. Era un contrato. Esta entidad había decidido que yo era ahora parte de su dominio, sujeto a sus reglas y rituales. Al final de la nota había algo más. Una línea que me heló la sangre. Recuerda, Raúl Mendoza, que todos los senderos conducen al mismo lugar. Y yo conozco el final de tu camino. Esa noche no pude dormir. Cada sonido del bosque me sobresaltaba. Cada sombra que se movía fuera de mi ventana me parecía sospechosa. Pero no era solo el miedo lo que me mantenía despierto. Era la comprensión gradual de que mi vida había cambiado para siempre. La primera luna llena después de recibir el mensaje, cumplí con lo requerido. Llevé tabaco, miel y flores silvestres al claro de las 3 rocas, un lugar que había conocido durante años pero al que nunca había prestado atención especial. Cuando llegué, las 3 rocas estaban rodeadas por un círculo perfecto de piedras más pequeñas, como si hubieran estado esperando mi llegada. Deposité la ofrenda en el centro del círculo y esperé. No sabía qué esperar exactamente, pero sentí que era importante permanecer allí por un momento. Después de aproximadamente 10 minutos, escuché un sonido que nunca había oído antes, como si todas las hojas del bosque susurraran al mismo tiempo, creando una melodía sin palabras que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. El sonido duró solo unos segundos, pero cuando terminó, supe que mi ofrenda había sido aceptada. Desde entonces, he cumplido religiosamente con todos los rituales requeridos. Cada luna llena, cada solsticio, cada vez que encuentro una nueva pila de piedras, que ahora aparecen aproximadamente una vez por semana en diferentes ubicaciones del sendero. Nunca las toco, nunca las perturbo. Solo las documento en mi registro oficial como formaciones rocosas naturales para evitar que otros guardabosques o visitantes las molesten. Pero el verdadero cambio no está en mis rutinas. Está en lo que veo ahora cuando camino por el bosque. Sombras que se mueven en mi visión periférica. Sonidos que no pertenecen a ningún animal conocido. Y a veces, en las noches más oscuras, cuando la luna nueva no proporciona luz alguna, veo la figura alta y delgada caminando entre los árboles, siempre manteniéndose a la distancia exacta en la que puede verme, pero yo no puedo distinguir sus rasgos. He llegado a entender que el bosque nunca fue realmente mío para proteger. Yo era simplemente un invitado que había sido tolerado hasta que demostré mi ignorancia. Ahora soy algo diferente,
un intermediario, un guardián que sirve a poderes más antiguos que cualquier ley humana. Mis compañeros de trabajo han notado el cambio. Dicen que me veo más delgado, más pálido, que mis ojos tienen una expresión distante. Algunos han comentado que mi manera de caminar ha cambiado, que ahora me muevo con pasos más largos y silenciosos, como si hubiera aprendido a moverme de manera diferente por el bosque. Quizás tengan razón. Quizás el contacto prolongado con esa entidad me está transformando de maneras que no puedo comprender completamente. Pero no puedo detenerme. Los rituales deben continuar, las piedras deben ser respetadas, y el territorio debe ser preservado según las leyes que ahora comprendo que existían mucho antes de que los humanos llegaran a estas montañas. Cada noche, antes de dormir, leo la nota que aún conservo. Especialmente la línea final. Recuerda, Raúl Mendoza, que todos los senderos conducen al mismo lugar. Y yo conozco el final de tu camino. Creo que finalmente estoy comenzando a entender lo que significa. No es una amenaza, es una promesa. Y quizás, después de todo, es el tipo de promesa que un guardabosques debería estar dispuesto a aceptar. Pero les advierto a ustedes, si alguna vez se encuentran caminando por senderos remotos y ven una pila de piedras perfectamente apilada, no la toquen, no la derriben, no la muevan. Solo observen respetuosamente y sigan caminando. Porque algunas cosas en este mundo son más antiguas que nosotros, y merecen el respeto que hemos olvidado cómo dar. Y si alguna vez ven una figura alta y delgada caminando entre los árboles, especialmente al amanecer o al anochecer, no traten de acercarse. No traten de grabarla. Solo manténganse en el sendero y recuerden que hay guardianes en estos bosques que han estado aquí mucho más tiempo que cualquiera de nosotros. Mi nombre es Raúl Mendoza, y esta es mi historia. Una historia que aún no ha terminado, y que quizás nunca termine, porque algunos caminos no tienen fin verdadero. Solo tienen transformación. El 23 de octubre de 2023, a las 2:45 de la madrugada, la estación de guardabosques de Cherokee National Forest recibió la última transmisión del guarda Marcus Hendricks. Su voz, habitualmente firme después de 15 años de servicio, temblaba de una manera que jamás habían escuchado antes. Base, aquí Unidad 7. Necesito que registren esto en el reporte oficial. Hay algo moviéndose entre los robles cerca del sendero Blue Ridge. No es un oso. No es un ciervo normal. Repito, no es vida silvestre conocida. La supervisora Sarah Chen ajustó su auricular. Marcus había sido asignado al turno nocturno en el sector más remoto del bosque, donde las montañas Apalaches se alzaban como gigantes dormidos bajo la luna menguante. Era un hombre sensato, metódico, no dado a la imaginación. Entendido, Marcus. Describe lo que estás viendo. Hubo una pausa larga, solo interrumpida por el crujido de hojas secas a través del comunicador. Es un ciervo, pero camina sobre sus patas traseras. Las extremidades están mal proporcionadas, demasiado largas. Se mueve como si estuviera aprendiendo a hacerlo. Base, esto va a sonar loco, pero creo que me está observando. Sarah frunció el ceño. Los guardabosques veteranos ocasionalmente reportaban avistamientos extraños, especialmente durante las noches largas de otoño. Generalmente se trataba de sombras proyectadas por la luna, osos negros caminando brevemente erguidos, o ciervos con malformaciones genéticas. Marcus, mantén la distancia. Voy a enviar a Rodríguez y Thompson como apoyo. Llegarán en 30 minutos. Negativo, base. La cosa se está moviendo. Voy a seguirla para determinar si representa una amenaza para los excursionistas. Marcus, no te acerques. Esa es una orden directa. Pero la radio ya había quedado en silencio. Durante los siguientes 45 minutos, Sarah intentó establecer contacto cada 5 minutos. Nada. Cuando Rodríguez y Thompson llegaron al sector, sus linternas cortaron la oscuridad del bosque como cuchillos,
revelando solo los troncos húmedos y las hojas que susurraban secretos en lenguas antiguas. Encontraron el vehículo de Marcus estacionado correctamente, junto al sendero marcado. Su equipo estaba en orden, su linterna funcionaba, su radio portátil respondía perfectamente cuando la probaron. No había señales de lucha, no había rastros de sangre, no había huellas extrañas en el suelo húmedo. Lo que encontraron fue peor que cualquier evidencia de violencia. Marcus estaba de pie junto a un grupo de pinos, completamente inmóvil, mirando hacia el bosque con una expresión en blanco. Cuando Rodríguez le gritó, Marcus no respondió. Cuando Thompson le tocó el hombro, Marcus se volvió lentamente, como si sus articulaciones necesitaran aceite. Marcus, hermano, ¿estás bien? Somos nosotros. Marcus los miró durante un largo momento, sus ojos reflejando la luz de las linternas como los de un animal nocturno. Luego, con una voz que no sonaba completamente suya, susurró: «No soy yo». Rodríguez y Thompson se miraron. En 15 años trabajando juntos, nunca habían visto a Marcus comportarse de manera tan extraña. «Vamos, Marcus. Te llevamos de vuelta a la base». Marcus negó con la cabeza lentamente, como si el movimiento le causara dolor físico. «No me sigan». Y entonces, con la misma voz monótona, comenzó a repetir ambas frases una y otra vez. «No soy yo. No me sigan. No soy yo. No me sigan». Thompson intentó agarrar a Marcus del brazo, pero él se apartó con un movimiento extrañamente fluido, casi como si estuviera flotando en lugar de caminar. Sus piernas parecían moverse de manera descoordinada, como si estuviera imitando el acto de caminar sin entender completamente cómo funcionaba. «Base, aquí Thompson. Encontramos a Marcus, pero necesitamos una ambulancia. Algo está mal». Durante el trayecto de regreso, Marcus continuó repitiendo las mismas frases. No respondía a preguntas, no reconocía a sus compañeros, no mostraba signos de estar consciente de su entorno. Solo esas dos frases, una y otra vez, con la cadencia monótona de un disco rayado. El médico del condado, el Dr. William Hayes, examinó a Marcus durante 3 horas. Físicamente, estaba perfecto, sin lesiones, sin signos de deshidratación, sin evidencia de consumo de drogas o alcohol. Sus signos vitales eran normales. Sus reflejos funcionaban correctamente. Pero cuando Hayes le preguntó su nombre, Marcus respondió: «No soy yo. No me sigan». Cuando le preguntó qué había visto en el bosque, la respuesta fue la misma. Cuando le preguntó si sabía dónde estaba, Marcus simplemente repitió las frases. El Dr. Hayes había visto casos de shock postraumático, episodios psicóticos y reacciones a sustancias alucinógenas. Esto no se parecía a nada de eso. Era como si Marcus hubiera sido vaciado de todo lo que lo hacía ser él mismo, dejando solo estas dos frases grabadas en su mente como un mensaje en loop. «Desorientación temporal severa», escribió Hayes en su reporte. «Posible episodio psicótico inducido por estrés. Recomiendo evaluación psiquiátrica inmediata y baja médica temporal». Pero Marcus nunca mejoró. Los psiquiatras de la ciudad intentaron todo: terapia, medicamentos, hipnosis, incluso terapia de electroshock como último recurso. Marcus los miraba con esos ojos vidriosos y repetía las mismas palabras. «No soy yo. No me sigan». 3 meses después, fue dado de baja permanente. Su esposa, Linda, intentó cuidarlo en casa, pero la situación se volvió insostenible. Marcus se levantaba cada noche a las 2:45, se dirigía a la ventana que daba al bosque, y comenzaba a repetir las frases hasta el amanecer. Durante el día, se sentaba en una silla frente a la misma ventana, inmóvil, susurrando las palabras tan bajo que apenas se podían escuchar. Linda finalmente lo internó en una institución psiquiátrica en Nashville. Los cuidadores reportaron que Marcus mantenía exactamente la misma rutina: despertar a las 2:45, dirigirse a la ventana, repetir las frases hasta el amanecer.
como si algo en su interior siguiera conectado a aquel momento en el bosque. El caso oficial se cerró como un colapso nervioso. La versión oficial hablaba de estrés laboral, posible encuentro con vida silvestre que desencadenó un episodio psicótico. Los archivos fueron sellados, Marcus fue olvidado por todos excepto por su familia, y la vida continuó. Pero Saracen no pudo olvidar. 6 meses después del incidente, Sara comenzó a revisar los reportes de otros guardabosques en la región. Lo que encontró la llenó de un frío que nada podía calentar. En 1994, el guardabosques James Mitchell había reportado un avistamiento similar en las montañas de Virginia Occidental. Un ciervo caminando erguido, con extremidades desproporcionadas. Mitchell había perdido contacto por radio durante 2 horas. Cuando lo encontraron, estaba repitiendo: "No soy yo. No me sigan". Fue dado de baja por colapso nervioso. En 2007, la guardabosques Patricia Vance había reportado la misma criatura en Kentucky. 2 horas sin contacto. Encontrada repitiendo las mismas frases exactas. Baja médica permanente. En 2015, el guardabosques David Park en Tennessee. Mismo patrón. Mismas frases. Mismo resultado. Siempre en los Apalaches. Siempre durante el turno nocturno. Siempre el mismo avistamiento, la misma pérdida de contacto, las mismas frases repetidas como una grabación dañada. Y siempre, sin excepción, los guardabosques nunca volvían a ser los mismos. Saracen presentó sus hallazgos a sus superiores. Le dijeron que estaba viendo patrones donde no los había, que el estrés del trabajo nocturno podía generar alucinaciones similares, que las frases repetidas eran probablemente una coincidencia o una contaminación de los reportes. Le sugirieron que tomara unas vacaciones. Pero Sara sabía lo que había encontrado. Algo habitaba en las montañas Apalaches, algo que había estado ahí mucho antes de que llegaran los colonos europeos, algo que los Cherokee habían aprendido a evitar durante sus noches de caza, algo que estaba aprendiendo a ser humano. Y cada vez que un guardabosques se encontraba con él, la criatura se llevaba una parte de su humanidad, dejando solo un cascarón vacío que repetía las últimas palabras conscientes de su víctima. En las noches silenciosas, cuando Sara trabajaba sola en la estación, a veces escuchaba el eco distante de una voz familiar susurrando desde el bosque: "No soy yo. No me sigan". Y sabía que Marcus Hendricks, o lo que quedaba de él, seguía ahí afuera en la oscuridad, esperando a que alguien más cometiera el error de seguir a la criatura que caminaba como un ciervo pero no era un ciervo. La criatura que estaba aprendiendo, lentamente, a ser humano. Una copia a la vez. Mi nombre es Marcus y durante los últimos 16 años he trabajado como guardabosques en el Parque Nacional Wood Buffalo, en los territorios del noroeste de Canadá. He visto osos polares, lobos árticos, y he sobrevivido a tormentas que podrían congelar a un hombre en cuestión de minutos. Pensé que había visto todo lo que este lugar inhóspito podía ofrecer. Estaba equivocado. Todo comenzó el 23 de octubre del año pasado. Era mi turno de patrulla nocturna en el sector norte, una zona remota donde la civilización más cercana está a más de 200 kilómetros. La temperatura había bajado a menos 30 grados Celsius, y el viento cortaba como cuchillas de hielo. Llevaba 3 horas caminando por los senderos cuando lo escuché por primera vez. Fue un aullido, pero no como ninguno que hubiera oído antes. No era el llamado territorial de un lobo ni el lamento de un coyote. Era algo más profundo, más gutural, con un tono que parecía vibrar en mis huesos. Lo más perturbador no era el sonido en sí, sino su ubicación. Parecía provenir de 3 direcciones distintas al mismo tiempo, desde el bosque de abetos a mi izquierda, desde el claro a mi derecha, y desde algún lugar directamente frente a mí. Me detuve en seco, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que lo que fuera que había hecho ese sonido pudiera escucharlo. Saqué mi radio e intenté contactar con la base, pero solo obtuve estática. No era inusual en esa zona,
Las condiciones atmosféricas a menudo interferían con las comunicaciones. El aullido se repitió. Esta vez duró más tiempo, quizás 10 segundos completos, y pude detectar algo más en él. Había una cualidad casi humana en sus modulaciones, como si alguien estuviera tratando de imitar el sonido de un animal salvaje, pero no supiera exactamente cómo hacerlo. Saqué mis binoculares térmicos, el equipo más avanzado que teníamos en el parque. A través de las lentes, el bosque nocturno se transformó en un paisaje de colores fríos y cálidos, donde cada ser vivo aparecía como una mancha brillante contra el fondo helado. Escaneé metódicamente el área, moviendo lentamente los binoculares de izquierda a derecha. Al principio, solo vi las firmas térmicas normales, pequeños mamíferos moviéndose entre los arbustos, algunos pájaros refugiándose en las ramas más altas. Pero entonces, a unos 100 metros de distancia, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Era una figura humanoide, pero se movía en 4 patas. Su firma térmica era intensa, similar a la de un ser humano, pero su comportamiento era completamente errático. Parecía no saber qué extremidades usar para moverse. Primero avanzaba con las manos y los pies, luego se detenía abruptamente y parecía reorganizar sus extremidades, como si estuviera aprendiendo a caminar por primera vez. La criatura se movía en círculos irregulares, deteniéndose ocasionalmente para levantar lo que parecía ser su cabeza hacia el cielo. Y cada vez que lo hacía, emitía ese aullido antinatural que me había llamado la atención. Observé durante casi 20 minutos, fascinado y aterrorizado a la vez. La criatura parecía estar buscando algo, o tal vez alguien. Su movimiento era constante pero sin propósito aparente, como si estuviera perdida o confundida. Finalmente, desapareció entre los árboles más densos, y no pude volver a localizarla con los binoculares. Esperé otros 30 minutos antes de decidir regresar a la base. Durante todo el camino de vuelta, sentí como si algo me estuviera observando desde las sombras. Cuando llegué a la estación, inmediatamente escribí un informe detallado sobre lo que había visto. Mi supervisor, Janet Morrison, una mujer práctica que llevaba más de 20 años en el servicio de parques, leyó mi informe con expresión escéptica. Probablemente era un oso con alguna lesión neurológica, me dijo. Los animales heridos pueden comportarse de manera extraña. La firma térmica humana que detectaste podría deberse a que el animal tiene fiebre por alguna infección. Su explicación sonaba razonable, pero no podía sacudir la sensación de que lo que había visto era algo completamente diferente. Los siguientes días fueron tranquilos. Realicé mis patrullas regulares sin incidentes, aunque siempre llevaba conmigo los binoculares térmicos y mantenía mi radio en la frecuencia de emergencia. Pero la tranquilidad no duró mucho. El 28 de octubre, mi compañero David no regresó de su patrulla matutina. David era un guardabosques experimentado, conocía el parque mejor que nadie y nunca se retrasaba sin comunicarse por radio. Cuando no apareció a la hora programada, Janet organizó inmediatamente una búsqueda. Lo encontramos 6 horas después, acurrucado detrás de un grupo de rocas a casi 3 kilómetros de su ruta asignada. Estaba consciente pero en estado de shock profundo. Sus ojos estaban fijos en un punto indefinido en el horizonte, y temblaba incontrolablemente a pesar de que llevaba puesto su equipo térmico completo. «David, ¿qué pasó?», le pregunté mientras Janet llamaba por radio para solicitar evacuación médica. Al principio no respondió, pero cuando me arrodillé junto a él y puse mi mano en su hombro, finalmente me miró. Sus ojos estaban llenos de un terror que nunca había visto antes. «Vi a mi padre», susurró con voz ronca. Estaba allí, en el claro. Me llamaba por mi nombre. «David, tu padre murió hace 15 años», le recordé suavemente. «Estabas en su funeral». «Lo sé», respondió, y su voz se quebró. Pero era él. Tenía su voz, su cara, incluso llevaba la misma camisa de franela que usaba para pescar. Pero algo estaba mal. Su forma de caminar, la forma en que movía los brazos,
Era como si no recordara cómo hacerlo. David comenzó a sollozar, y Janet me hizo una seña para que me alejara. Pero antes de que pudiera hacerlo, David me agarró del brazo con una fuerza desesperada. No camina como un humano, murmuró. Se mueve como si estuviera aprendiendo a usar extremidades que no le pertenecen. ¿Y sus ojos? Marcus, sus ojos no pestañeaban. Ni una sola vez. El helicóptero de evacuación médica llegó 1 hora después y se llevó a David al hospital más cercano en Fort Smith. Los doctores dijeron que había sufrido una crisis nerviosa severa, posiblemente causada por la exposición prolongada al frío y el aislamiento. Pero yo sabía que había algo más. Esa noche, mientras escribía mi informe sobre el incidente con David, no pude evitar pensar en la criatura que había visto 5 días antes. La forma errática en que se movía, como si no supiera qué extremidades usar. La descripción de David sobre su padre encajaba perfectamente con lo que yo había observado. Decidí regresar al lugar donde había visto la criatura por primera vez. Era una decisión imprudente, lo sabía, pero necesitaba respuestas. Me equipé con todo lo que tenía: binoculares térmicos, radio, bengalas de emergencia y un rifle de alta potencia. Llegué al área alrededor de las 11 de la noche. El bosque estaba inquietantemente silencioso, sin el sonido habitual de los animales nocturnos. Incluso el viento parecía haberse detenido. Activé los binoculares térmicos y comencé a explorar. No tuve que esperar mucho. Después de apenas 15 minutos, la vi de nuevo. Esta vez estaba más cerca, a solo 50 metros de distancia. La criatura se encontraba en un pequeño claro, y por primera vez pude observarla con claridad. Era definitivamente humanoide, pero su forma era completamente errática. Parecía cambiar constantemente entre caminar erguida y moverse en 4 patas, como si estuviera experimentando con diferentes formas de locomoción. Sus movimientos eran rígidos y descoordinados, como los de alguien que estuviera aprendiendo a controlar un cuerpo que no le pertenecía. Pero lo más aterrador era su comportamiento. Se detenía cada pocos pasos para tocar los árboles, las rocas, incluso la nieve, como si estuviera estudiando la textura de cada superficie. Ocasionalmente levantaba la cabeza y emitía ese aullido antinatural que yo había escuchado antes. Entonces, sin previo aviso, la criatura se detuvo completamente y giró la cabeza directamente hacia mi posición. A pesar de la distancia y la oscuridad, sabía que me había visto. Durante varios segundos que parecieron eternos, nos observamos mutuamente a través de los binoculares térmicos. Luego, la criatura comenzó a caminar hacia mí. Su aproximación era lenta pero constante, y con cada paso que daba, su forma parecía volverse más definida, más humana. Cuando estuvo a unos 20 metros de distancia, pude ver que tenía características faciales casi completamente humanas, pero había algo profundamente perturbador en su expresión. Era entonces cuando escuché la voz. «Marcus», dijo, y reconocí inmediatamente el sonido. Era la voz de mi hermano menor, Tommy, que había muerto en un accidente de coche hace 8 años. «Tommy está muerto», murmuré para mí mismo, tratando de mantener la cordura. «Marcus, ¿por qué no vienes a casa?», continuó la voz. «Mamá te está esperando». Mi madre había muerto 2 años después de Tommy. La criatura siguió acercándose, y ahora podía ver que efectivamente tenía el rostro de mi hermano. Pero algo estaba terriblemente mal. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera imitando los gestos humanos basándose en recuerdos vagos. Y sus ojos, como había dicho David, no pestañeaban nunca. «No eres Tommy», dije en voz alta, levantando mi rifle. La criatura se detuvo y ladeó la cabeza con un movimiento rápido y poco natural, como el de un pájaro. «¿Por qué dices eso, Marcus?», preguntó, y ahora su voz sonaba ligeramente distorsionada, como si estuviera tratando de recordar cómo hablar. «Soy tu hermano. ¿No me reconoces?». «Tommy está muerto», repetí, apuntando directamente a su centro de masa. «Tú no eres él».
La criatura permaneció inmóvil por un momento, y luego su expresión cambió completamente. La máscara humana pareció deslizarse, revelando algo completamente diferente debajo. Sus ojos se volvieron completamente negros, y su boca se abrió en una sonrisa que era demasiado amplia para una cara humana. Tienes razón, dijo, pero ahora su voz era un coro de diferentes tonos, como si múltiples personas estuvieran hablando al mismo tiempo. No soy Tommy, pero puedo ser cualquiera que necesites que sea. La criatura comenzó a cambiar frente a mis ojos. Su rostro se transformó, adoptando las características de personas que yo había conocido y perdido. Primero fue mi padre, luego mi ex esposa, después compañeros de trabajo que habían muerto en accidentes. Cada transformación era perfecta en los detalles, pero completamente errónea en la ejecución. ¿Cuál prefieres?, preguntó con la voz de mi padre muerto. Puedo ser cualquiera de ellos. Puedo ser todos ellos. No esperé a escuchar más. Disparé 3 veces en rápida sucesión, apuntando directamente al centro de la criatura. Los disparos resonaron en la noche silenciosa como cañonazos. La criatura se tambaleó hacia atrás, pero no cayó. En cambio, emitió un sonido que era una mezcla entre un aullido y una risa. Era el sonido más horrible que había escuchado en mi vida. Las balas no pueden matarme, dijo, ahora con una voz que no reconocí. Soy todo lo que has perdido. Soy todo lo que echas de menos. Soy la prueba de que nunca podrás dejar ir el pasado. Disparé las balas restantes, pero la criatura apenas se inmutó. En cambio, comenzó a acercarse de nuevo, y esta vez su movimiento era más fluido, más coordinado. Estaba aprendiendo. Arrojé el rifle vacío y corrí. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida, saltando sobre troncos caídos y esquivando ramas bajas. Detrás de mí, podía escuchar el sonido de la criatura siguiéndome, pero ahora se movía con la confianza de un depredador que conoce su territorio. Corrí durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Finalmente llegué a mi vehículo y me subí, con las manos temblando tanto que apenas podía insertar la llave en el contacto. El motor arrancó al primer intento, y pisé el acelerador a fondo. Mientras me alejaba por el camino de grava, miré por el espejo retrovisor y vi una figura de pie en el medio del camino, observándome partir. Incluso a la distancia, podía ver que sonreía. Conduje directamente a la estación de policía más cercana y les conté toda la historia. Como era de esperar, no me creyeron. Dijeron que había sufrido una crisis nerviosa similar a la de David, causada por el estrés y el aislamiento. Me recomendaron que tomara una licencia médica y buscara ayuda psicológica. Renuncié al servicio de parques al día siguiente. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces, he estado viviendo en una pequeña ciudad a más de 1000 kilómetros de distancia de Wood Buffalo. He conseguido trabajo en una oficina, rodeado de gente todos los días. Pensé que había dejado todo eso atrás. Pero hace una semana, mientras caminaba a casa después del trabajo, escuché un sonido familiar. Era un aullido, pero no como ninguno que hubiera oído antes. No era el llamado territorial de un lobo ni el lamento de un coyote. Era algo más profundo, más gutural, con un tono que parecía vibrar en mis huesos. Y parecía provenir de 3 direcciones distintas al mismo tiempo. Anoche, mi vecino me dijo que vio a un hombre extraño rondando por mi casa. Cuando le preguntó si podía ayudarlo, el extraño sonrió y le dijo que era mi hermano Tommy, que había venido a visitarme. Mi vecino me describió al hombre. Tenía el rostro de Tommy, pero se movía de manera extraña, como si no recordara cómo caminar. Y sus ojos, dijo mi vecino, nunca pestañeaban. Estoy escribiendo esto porque sé que no tengo mucho tiempo. La criatura me ha encontrado de nuevo, y esta vez no creo que pueda escapar. Puede ser cualquiera que yo haya amado y perdido, y ahora sabe exactamente qué botones presionar para hacerme bajar la guardia. Si encuentran este relato, por favor, créanme.
Hay algo en los bosques del norte de Canadá que no debería existir. Algo que se alimenta de nuestros recuerdos más preciados y los convierte en pesadillas vivientes. Y lo más aterrador de todo es que creo que no estás solo. Creo que hay más de estas criaturas, todas aprendiendo a ser más humanas con cada encuentro. Escucho pasos en el porche. Alguien está tocando la puerta. Marcus, dice una voz familiar. Soy yo, Tommy. He venido a llevarte a casa. Pero Tommy está muerto. Lo que voy a contarles ocurrió en el invierno de 2020, en el Bosque Nacional de Sequoia, California. Trabajo como guardabosque desde hace 15 años, y nunca había presenciado algo tan perturbador como lo que les voy a relatar. Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados, pero cada detalle que compartiré es absolutamente real. Éramos 5 en el equipo de búsqueda: Marcus, el jefe de operaciones con 25 años de experiencia; Sara, especialista en rastreo; David, nuestro técnico en comunicaciones; Tom, el más joven del grupo con apenas 3 años de servicio; y yo. Habíamos recibido el reporte de un excursionista desaparecido en la zona restringida del sector 47, un área cerrada al público desde hace décadas debido a la inestabilidad del terreno y los frecuentes deslizamientos. El día estaba nublado, con esa luz grisácea que hace que el bosque se sienta más denso, más opresivo. Habíamos estado caminando durante 3 horas cuando Sara se detuvo abruptamente. Estaba observando algo entre los árboles, algo que no debería estar ahí. ¿Qué carajo es eso?, murmuró, señalando hacia adelante. A unos 50 metros de distancia, en medio de un claro natural, se alzaba una escalera metálica. No era una escalera cualquiera. Era una estructura perfectamente recta, de aproximadamente 3 metros de altura, hecha de acero inoxidable que brillaba como si hubiera sido pulida esa misma mañana. Los escalones eran anchos, uniformes, y la escalera simplemente terminaba en el aire, sin conectar con nada. Marcus fue el primero en acercarse. Todos lo seguimos, manteniendo una distancia prudente. El silencio en el bosque era absoluto, ni siquiera se escuchaba el viento entre las hojas. ¿Cómo diablos llegó esto aquí?, preguntó David, examinando la base de la escalera. No había marcas en el suelo, ningún indicio de maquinaria pesada o vehículos. Era como si hubiera brotado del suelo. Sara pasó la mano por uno de los escalones. Está completamente limpia. Sin óxido, sin musgo, sin nada. Es como si la hubieran instalado hace 5 minutos. Pero eso era imposible. Para llevar algo así hasta ese punto, necesitarías un helicóptero o al menos una docena de hombres, y no había rastros de ninguna de esas cosas. Tom, que había estado callado hasta ese momento, se acercó más. Había algo en sus ojos, una expresión que no había visto antes. Como si estuviera atraído por la escalera. Tom, mantente alejado, le dije, pero él ya había puesto un pie en el primer escalón. Solo quiero ver qué hay arriba, respondió con una voz extrañamente tranquila. Marcus le gritó que se detuviera, pero Tom continuó subiendo. Primero un escalón, luego otro, y otro más. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si estuviera en una especie de trance. Cuando llegó al último escalón, algo cambió. Tom se quedó completamente inmóvil, mirando hacia adelante, hacia la nada. Sus brazos colgaban a los lados, y podíamos ver su respiración creando pequeñas nubes de vapor en el aire frío. «Tom», gritó Sara, «baja de ahí». Pero Tom no respondió. No se movió. Simplemente se quedó ahí, parado en el último escalón, como una estatua. Pasaron 10 minutos. Luego 20. David intentó subir para traerlo, pero cuando puso el pie en el primer escalón, algo nos detuvo. No puedo explicar qué fue exactamente, pero sentimos que no debíamos subir. Era como si hubiera una barrera invisible, una advertencia primitiva que nos gritaba que nos mantuviéramos alejados. Marcus intentó hablarle desde abajo, pero Tom no reaccionaba.
Sus ojos estaban abiertos, parpadeaba ocasionalmente, pero era como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. 43 minutos. Cronometré cada segundo en mi reloj. 43 minutos exactos estuvo Tom parado en esa escalera, inmóvil como una piedra. Entonces, tan repentinamente como había subido, comenzó a bajar. Pero había algo diferente en él. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos. Cuando llegó al suelo, nos miró con una expresión completamente vacía. ¿Estás bien?, le preguntó Sara, tomándolo del brazo. Tom la miró como si no la conociera. ¿Qué escalera?, preguntó. Todos nos miramos. La escalera estaba justo ahí, a 2 metros de distancia. Esa escalera, Tom. La escalera en la que acabas de estar parado durante casi 1 hora. No sé de qué hablan, respondió, genuinamente confundido. ¿Cuándo subí una escalera? Era imposible que no recordara. Habíamos estado gritándole durante 43 minutos, pero en sus ojos solo había confusión genuina. Decidimos regresar a la base. El excursionista perdido podía esperar. Teníamos un problema más urgente. Durante el camino de vuelta, Tom caminó en silencio, pero había algo extraño en su comportamiento. Ocasionalmente se detenía y miraba hacia atrás, como si hubiera escuchado algo que nosotros no podíamos oír. Esa noche, Tom se quedó en la cabaña de la base. Alrededor de las 2 de la madrugada, David me despertó sacudiendo mi hombro. «Tienes que oír esto», susurró. Podíamos escuchar a Tom hablando en su cuarto. Al principio pensé que estaba en una llamada telefónica, pero cuando nos acercamos a la puerta, nos dimos cuenta de que estaba hablando dormido. Pero no estaba hablando en inglés, ni en español, ni en ningún idioma que pudiéramos reconocer. Las palabras que salían de su boca eran guturales, ásperas, con sonidos que la garganta humana no debería poder producir. Había una cadencia extraña, como si estuviera recitando algo, o respondiendo a preguntas que no podíamos escuchar. Sara, que había estudiado lingüística en la universidad, grabó algunos fragmentos en su teléfono. Más tarde los llevamos con un profesor de la Universidad de California, especialista en lenguas muertas y dialectos antiguos. Su respuesta nos heló la sangre. No es ningún idioma humano conocido. Los patrones fonéticos son completamente ajenos a cualquier estructura lingüística documentada. Es como si estuviera hablando en algo que nunca existió en la Tierra. Durante las siguientes 2 semanas, Tom siguió hablando dormido en ese idioma incomprensible. Durante el día actuaba con normalidad, pero seguía sin recordar nada sobre la escalera. Cuando le mostramos las fotos que habíamos tomado, las miró con genuina sorpresa. «¿Cuándo tomaron esto?», preguntó. «¿Dónde encontraron esa escalera?». Era como si su memoria hubiera sido selectivamente borrada. Pero las cosas empeoraron. Tom comenzó a levantarse en las noches y caminar hacia la ventana. Se quedaba ahí durante horas, mirando hacia el bosque, hacia la dirección donde estaba la escalera. Cuando le preguntábamos qué estaba haciendo, nos decía que no sabía, que simplemente había despertado ahí. Una noche, David lo encontró tratando de salir de la cabaña. Estaba sonámbulo, caminando directamente hacia la puerta principal. Cuando lo despertamos, Tom estaba aterrorizado. «Tengo que volver», nos dijo, con lágrimas en los ojos. «Algo me está llamando. No sé qué es, pero necesito volver». Marcus tomó la decisión de enviar a Tom de regreso a la ciudad. Era evidente que algo le había pasado en esa escalera, algo que no podíamos entender ni solucionar. El día antes de que se fuera, Tom se acercó a mí. Sus ojos tenían una expresión de súplica desesperada. «¿Puedes hacerme un favor?», me preguntó. «¿Puedes prometer que nunca volverás a esa escalera?». Le aseguré que no lo haría. «Bien», dijo, con un suspiro de alivio. «Porque yo sí voy a volver. Tarde o temprano, voy a volver». Esa fue la última conversación que tuve con Tom. Fue retirado del servicio por razones médicas y nunca volvió a hablar del tema.
Los intentos de contactarlo fueron infructuosos. Su familia nos dijo que había cambiado, que hablaba dormido en un idioma extraño y que a menudo se quedaba despierto toda la noche, mirando por la ventana. 6 meses después, recibimos un reporte de que Tom había desaparecido de su casa en Sacramento. No dejó ninguna nota, no se llevó nada. Simplemente desapareció. La búsqueda se extendió durante 3 semanas. Revisaron cada hospital, cada refugio, cada lugar donde alguien como Tom podría haber ido. Pero no encontraron nada. Hasta que un día, Sara me llamó. Su voz estaba temblorosa, asustada. «Necesitas venir al sector 47», me dijo. «Ahora». Conduje hasta allí lo más rápido que pude. Sara me estaba esperando en el borde del área restringida, con una expresión que nunca había visto en su rostro. «La escalera», dijo simplemente. «Algo ha cambiado». Cuando llegamos al claro, la escalera seguía ahí, tan limpia y reluciente como siempre. Pero ahora había algo más. En la base de la escalera, perfectamente ordenada, estaba la ropa de Tom. Su camisa, sus pantalones, sus botas. Todo estaba doblado cuidadosamente, como si se hubiera desvestido meticulosamente antes de... ¿Antes de qué? No había rastros de Tom. No había huellas, no había señales de lucha. Solo su ropa, dispuesta como una ofrenda al pie de esa escalera imposible. Sara y yo nos miramos. Ambos sabíamos que debíamos reportar esto, que debíamos llamar a la policía, que debíamos hacer algo oficial. Pero también sabíamos que nadie nos creería. ¿Cómo explicar una escalera que no debería existir? ¿Cómo explicar que alguien desapareciera simplemente dejando su ropa atrás? Recogimos la ropa de Tom y nos fuimos. Nunca reportamos lo que habíamos encontrado. ¿Cómo podríamos hacerlo? Esa noche, Sara me llamó nuevamente. Su voz era apenas un susurro. «Lo escuché», me dijo. «Escuché la voz de Tom». «¿Dónde?» «En mi sueño». Estaba hablando en ese idioma extraño, pero de alguna manera pude entender lo que decía. ¿Qué decía? Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Decía que había encontrado el camino, que la escalera era solo el principio, que había otros lugares, otros umbrales. «Sara, eso fue solo un sueño». «No», me dijo, con una certeza que me asustó. «No fue un sueño. Tom está tratando de advertirnos. Hay más escaleras, más lugares como ese. Y algo está usando esas escaleras para llegar hasta nosotros». Colgó antes de que pudiera responder. Al día siguiente, Sara no se presentó al trabajo. Cuando fui a su casa, sus vecinos me dijeron que había salido muy temprano, antes del amanecer. Llevaba una mochila y parecía muy determinada. Nunca regresó. Han pasado 3 años desde entonces. Oficialmente, tanto Tom como Sara están catalogados como personas desaparecidas. Marcus se jubiló anticipadamente y se mudó al otro lado del país. David pidió una transferencia a otro bosque nacional. Y yo sigo aquí. Sigo trabajando en el mismo bosque, evitando cuidadosamente el sector 47. Pero a veces, en las noches tranquilas, cuando el viento sopla desde esa dirección, juro que puedo escuchar voces. Voces que hablan en un idioma que no debería existir. Voces que me llaman por mi nombre. La escalera sigue ahí. Lo sé porque ocasionalmente otros guardabosques la encuentran durante sus patrullas rutinarias. Siempre reacciono de la misma manera. Ordeno que se mantengan alejados, que no se acerquen, que no suban. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa. Y tarde o temprano, alguien más va a subir esa escalera. Y cuando eso suceda, espero no estar ahí para verlo. Porque tengo la terrible sensación de que la próxima vez que alguien suba esa escalera, no va a bajar solo. Mi nombre es Carlos, y durante 8 años trabajé como guardabosques en el Parque Nacional Conguillío, en la región del sur de Chile. Lo que voy a contarles ocurrió hace 6 meses, pero aún hoy me despierto en las madrugadas con el eco de mi propia voz gritando desde la oscuridad del bosque.
Todo comenzó en marzo, cuando me asignaron el sector norte del parque, una zona que limita con territorio ancestral mapuche. Es un área restringida donde solo nosotros, los guardabosques, tenemos acceso autorizado. Los antiguos del lugar siempre nos habían advertido que no nos acercáramos demasiado después del atardecer, pero nunca les presté mucha atención. Pensaba que eran solo supersticiones. Mi rutina era simple. Cada noche, entre las 10 y la medianoche, realizaba una patrulla a pie siguiendo el sendero principal que bordeaba la zona protegida. Llevaba conmigo una radio, una linterna de alta potencia y mi rifle reglamentario. El bosque de noche tiene sus propios sonidos, y después de tantos años uno aprende a distinguir el ulular de las lechuzas, el crujir de las ramas y el viento susurrando entre las hojas de los coihues centenarios. La primera vez que lo escuché fue un martes. Había terminado mi ronda y me dirigía de regreso al puesto cuando, desde lo profundo del bosque, escuché mi propia voz gritando: ¡Ayuda! ¡Ayuda! Era mi voz, sin lugar a dudas. El mismo tono, la misma inflexión que conozco desde que tengo memoria. Me detuve en seco, con el corazón acelerado, y tomé la radio. Base, habla Carlos. ¿Alguien más está en patrulla esta noche? Negativo, Carlos. Eres el único en el sector norte. Todo bien. Miré hacia la oscuridad del bosque. Los gritos habían cesado. Pensé que quizás había sido un eco extraño de mi propia voz, algún fenómeno acústico que no entendía. Reporté que todo estaba normal y regresé al puesto. Pero los gritos continuaron las noches siguientes. Siempre mi voz, siempre pidiendo ayuda, siempre desde la misma dirección, hacia el interior del bosque prohibido, cerca de un enorme coihue que los mapuches del lugar llamaban el árbol de las almas. Intenté grabar los sonidos con mi teléfono, pero la grabación solo capturaba el viento y el crujir de las hojas. La cuarta noche decidí investigar. Contra todos los protocolos, me adentré en el bosque siguiendo la dirección de los gritos. La luz de mi linterna apenas penetraba la densa vegetación, creando sombras danzantes que jugaban con mi vista. Caminé durante 20 minutos hasta que llegué a un pequeño claro donde se alzaba el coihue gigante, con un tronco tan ancho que 5 personas tomadas de las manos no podrían abrazarlo. Los gritos se habían detenido. El silencio era absoluto, antinatural. Ni siquiera se escuchaba el viento. Fue entonces cuando la vi. Una figura estaba de espaldas, exactamente a 3 metros del árbol. Llevaba el mismo uniforme que yo, la chaqueta verde oscura de guardabosques, la gorra reglamentaria, las botas de cuero negro. Incluso tenía la misma mancha de aceite en la manga derecha que mi chaqueta tenía desde hacía semanas. ¿Quién eres?, grité, pero mi voz sonó apagada, como si el aire mismo la absorbiera. La figura no se movió. Saqué mi linterna y la dirigí hacia ella. Era exactamente mi estatura, mi complexión. Desde atrás, era como mirarme en un espejo. Me acerqué lentamente, con la mano en la culata de mi rifle. El suelo crujía bajo mis pies, pero los pasos de la figura no hacían ruido alguno. Cuando estuve a menos de 2 metros, le grité que se identificara. Lentamente, muy lentamente, comenzó a girar. Primero vi su perfil. Era mi perfil exacto, mi nariz, mi barbilla, mi frente. Pero cuando completó el giro y quedó de frente, el mundo se detuvo. No tenía ojos, no tenía boca. Solo había piel estirada y húmeda donde deberían estar sus facciones, como si alguien hubiera borrado mi rostro con las manos mojadas. La piel brillaba con una humedad extraña, como si sudara constantemente. ¿Dónde deberían estar mis ojos? Solo había 2 depresiones suaves, y donde debería estar mi boca, la piel formaba una línea apenas perceptible, como una cicatriz cerrada. Me quedé paralizado. No podía respirar, no podía moverme. La cosa que tenía mi cuerpo levantó lentamente una mano y la extendió hacia mí, como si quisiera tocar mi rostro. Sus dedos se movían con una lentitud hipnótica, y pude ver que sus uñas eran exactamente iguales a las mías, cortas,
bien cuidadas, con la misma pequeña cicatriz en el pulgar que me había hecho años atrás. Fue entonces cuando escuché mi propia voz otra vez, pero esta vez no venía del bosque. Venía de esa cosa sin rostro, aunque no tenía boca para hablar. ¿Por qué me miras así, Carlos? ¿No me reconoces? El sonido emergía de su garganta, gutural y húmedo, pero eran mis palabras, mi entonación, mi forma de hablar. Retrocedí, tropecé con una raíz y caí de espaldas. Cuando levanté la vista, la figura había desaparecido. Corrí de regreso al puesto como nunca había corrido en mi vida. No me detuve hasta llegar a la estación, donde me encerré y llamé a la base pidiendo refuerzos. Cuando mis compañeros llegaron, les conté lo que había visto. Algunos me miraron con preocupación, otros con escepticismo. Me sugirieron que tomara unos días libres. Pero al día siguiente, cuando revisé el claro en compañía de otros guardabosques, encontramos algo que me heló la sangre. En el suelo, cerca del coihue, había huellas de botas. Huellas idénticas a las mías, del mismo número, con el mismo patrón de desgaste en la suela. Las huellas formaban un círculo perfecto alrededor del árbol, como si alguien hubiera estado caminando en círculos durante horas. Ese fue mi último día patrullando solo. Ahora siempre voy acompañado, y nunca, jamás, me acerco a la zona restringida después del atardecer. Pero algunas noches, cuando el viento sopla fuerte desde el sur, todavía escucho mi propia voz gritando desde el bosque profundo. Los ancianos mapuches del lugar me dijeron después que el coihue era un árbol donde las almas perdidas buscaban un cuerpo para volver al mundo de los vivos. Dijeron que había visto un calcutún, un espíritu que toma la forma de las personas para confundirlas y robarles la identidad. No sé si creer en esas historias. Lo que sí sé es que hay algo en ese bosque que no debería estar ahí. Algo que conoce mi voz, mi forma de caminar, mi rostro, y que está esperando el momento adecuado para terminar lo que empezó. Por eso ya no trabajo solo. Por eso evito los espejos cuando estoy en el bosque. Y por eso, cada noche antes de dormir, me toco el rostro para asegurarme de que mis ojos y mi boca siguen ahí, donde deben estar. Porque tengo miedo de que una noche, al despertar, descubra que soy yo quien no tiene rostro, y que la cosa del bosque ya tomó mi lugar en el mundo de los vivos. Mi nombre es Marcus Rivera, y llevo trabajando como guardabosques en el Parque Nacional Sequoia durante los últimos 8 años. He visto cosas extrañas en el bosque, como cualquier persona que pase tiempo suficiente entre estos árboles milenarios. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que descubrí en el sector noroeste durante mi segundo mes en el puesto. Todo comenzó cuando mi supervisor, el veterano Jim Patterson, me entregó una caja llena de mapas antiguos que habían estado almacenados en el sótano de la oficina central. Eran mapas topográficos de los años 50 y 60, algunos incluso más antiguos, dibujados a mano con una precisión que ya no se ve en estos tiempos de GPS y satélites. Entre todos esos documentos amarillentos, uno me llamó especialmente la atención. Era un mapa detallado del sector 17, una zona que yo conocía bien por mis patrullajes rutinarios. Pero este mapa mostraba algo que no había visto nunca. Una pequeña cabaña marcada con tinta negra, ubicada en una depresión natural entre dos colinas rocosas. Lo extraño era que esa área aparecía claramente señalizada en mi mapa moderno como zona inaccesible. Terreno inestable, decía. Prohibido el paso. Pero ahí estaba, en aquel papel viejo, esa pequeña estructura marcada con la palabra cabaña escrita en letra cursiva. La curiosidad me consumió durante días. Cada vez que patrullaba cerca del sector 17, mi mirada se desviaba hacia esa zona supuestamente inaccesible. Desde la distancia, parecía un terreno normal, árboles densos, rocas dispersas, nada que gritara peligro inminente. Fue un martes por la tarde cuando finalmente tomé la decisión. Había terminado mi ronda regular temprano y tenía unas 3 horas antes del ocaso.
Pensé que sería suficiente tiempo para hacer una exploración rápida y regresar antes de que oscureciera. Dejé mi vehículo en el sendero principal y me adentré en el bosque con mi mochila básica: agua, linterna, radio, brújula y una copia del mapa antiguo. El primer kilómetro fue sencillo, siguiendo trochas de animales que serpenteaban entre los pinos gigantes. Pero cuando me acerqué a la zona marcada como inaccesible, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fue la brújula. La aguja comenzó a moverse erráticamente, girando en círculos sin encontrar el norte magnético. Pensé que tal vez había interferencia de algún depósito mineral subterráneo, algo común en esa región montañosa. Pero mientras más me adentraba, más errática se volvía. Luego vino el silencio. En el bosque siempre hay sonidos: el viento entre las hojas, el canto de los pájaros, el crujir de las ramas. Pero aquí, en esta zona, el silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración amplificada. Era como si hubiera entrado en una burbuja de vacío acústico. Los árboles también parecían diferentes. Más viejos, más retorcidos, con cortezas que mostraban patrones extraños, como si hubieran crecido siguiendo reglas diferentes a las del resto del bosque. Algunos troncos tenían marcas que parecían escritura, pero cuando me acercaba a examinarlas, solo veía las cicatrices naturales de la corteza. Después de 2 horas de caminata, cuando ya comenzaba a considerar regresar, la vi. Entre 2 enormes secuoyas, en una depresión natural exactamente como indicaba el mapa, se alzaba una pequeña cabaña de madera. Mi corazón se aceleró. Ahí estaba, tal como la mostraba aquel papel amarillento. Pero no era una ruina abandonada como esperaba. La estructura parecía en perfecto estado de conservación, como si hubiera sido construida recientemente. Las tablas de madera brillaban con un barniz que reflejaba la luz filtrada del bosque. Lo que más me perturbó fue la luz. Había una ventana en la parte frontal de la cabaña, y a través de ella podía ver el resplandor cálido y amarillento de lo que parecía ser un farol de aceite. Alguien estaba ahí dentro. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido sobre las hojas secas. La cabaña era más pequeña de lo que había imaginado, tal vez de 3 metros por 4. Tenía una puerta de madera sólida con una aldaba de hierro forjado, y esa única ventana que irradiaba esa luz inquietante. Cuando llegué a la ventana, traté de asomarme para ver el interior. El vidrio estaba empañado, pero podía distinguir la forma de los muebles: una mesa pequeña, una silla, y al fondo, lo que parecía ser una cama individual. Toqué la puerta con suavidad. Un golpe seco resonó en el interior de la cabaña, pero no hubo respuesta. Esperé unos segundos y volví a tocar, esta vez con más fuerza. Silencio absoluto. La puerta no tenía cerradura visible, solo esa aldaba antigua. Con el corazón latiéndome en los oídos, presioné el picaporte hacia abajo. La puerta se abrió con un crujido suave, como si hubiera sido aceitada recientemente. El interior estaba iluminado por un solo farol de aceite que colgaba del techo. La llama danzaba suavemente, proyectando sombras que se movían por las paredes de madera. El aire olía a aceite quemado y a algo más que no podía identificar. Algo orgánico, como hojas húmedas o tierra recién removida. Había una mesa con una sola silla, algunos utensilios de cocina básicos en un estante, y al fondo, una cama individual cubierta con mantas de lana gris. Todo parecía estar en uso, como si alguien hubiera salido apenas unos minutos antes. Pero entonces vi algo que hizo que mi sangre se helara. En la cama había alguien durmiendo. Una figura humana acostada de lado, dándome la espalda, respirando con ese ritmo lento y profundo del sueño profundo. Llevaba puesta una camisa de franela a cuadros rojos y negros, pantalones de trabajo color caqui y botas de montaña. La misma ropa que yo llevaba puesta. Me quedé paralizado en el umbral, observando esa figura que respiraba pausadamente. El pelo era del mismo color que el mío, el mismo corte. La complexión física era idéntica.
Era como estar viendo a mi gemelo durmiendo plácidamente. Con manos temblorosas, saqué mi linterna y dirigí el haz de luz hacia la cama. La figura no se movió, pero ahora podía ver más detalles. La camisa tenía la misma mancha de resina de pino que había en la mía, justo cerca del bolsillo izquierdo. Los pantalones mostraban el mismo desgaste en las rodillas. Lentamente, la figura en la cama comenzó a moverse. Primero fue solo un cambio en el ritmo de la respiración, luego un ligero movimiento de los hombros. Estaba despertando. No esperé a ver más. Salí corriendo de la cabaña como si el diablo me persiguiera, tropezando con raíces y rocas, abriéndome paso entre la maleza con una desesperación que nunca había sentido antes. La brújula seguía girando sin control, pero no me importó. Solo corrí hacia donde mi instinto me decía que estaba la salida. Tardé más de 3 horas en encontrar mi vehículo. Cuando finalmente llegué al sendero principal, ya había oscurecido completamente. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Al día siguiente, traté de contarle a Jim lo que había visto. Se rió y me dijo que los bosques pueden jugarnos malas pasadas, especialmente cuando estamos cansados. Que tal vez había sido un vagabundo que se había instalado en alguna cabaña abandonada, y que en la penumbra, cualquier persona de mi edad y complexión podría haberme parecido familiar. Pero yo sabía lo que había visto. No había sido una semejanza casual. Era yo. Exactamente yo. Decidí volver al sector 17 una semana después, esta vez con una cámara y acompañado de mi colega Esteve. Pero cuando llegamos a la zona que había marcado en mi GPS, no encontramos nada. Solo árboles, rocas y el silencio habitual del bosque. Pasamos 4 horas buscando, pero no había rastro de cabaña alguna. Esteve me sugirió que tal vez había estado más desorientado de lo que creía, y que la cabaña estaba en otro lugar. Pero yo conocía esos bosques. Sabía exactamente dónde había estado. Esa noche, volví a mi caseta para revisar el mapa antiguo. Quería comparar las marcas con mi GPS, tal vez hacer algunos cálculos para determinar la ubicación exacta. Pero cuando abrí la caja donde guardaba los documentos, el mapa había desaparecido. Revisé cada papel, cada carpeta, cada rincón de la caseta. Pregunté a Jim si había venido a buscar algún documento. Revisé mi vehículo, mi casa, incluso la oficina central. Nada. El mapa se había esfumado como si nunca hubiera existido. Han pasado 6 meses desde aquel incidente. He vuelto al sector 17 en múltiples ocasiones, siempre durante el día, siempre acompañado. Nunca he vuelto a encontrar esa cabaña. Pero a veces, cuando patrullo cerca de esa zona, siento que algo me observa desde la espesura. Y por las noches, cuando el viento sopla entre los árboles, juro que puedo escuchar el crujir de madera vieja y ver el resplandor amarillento de un farol que se balancea suavemente en la distancia. Mis colegas creen que fue una alucinación, producto del estrés o la fatiga. Tal vez tengan razón. Tal vez mi mente me jugó una mala pasada en aquel bosque silencioso. Pero hay algo que no he contado a nadie. Algo que me mantiene despierto por las noches. Desde aquella tarde, he comenzado a tener sueños extraños. Sueños donde estoy acostado en una cama de una cabaña pequeña, respirando lentamente, mientras escucho pasos que se acercan por el suelo de madera. Sueños donde alguien entra por la puerta y me observa con terror, antes de salir corriendo hacia la oscuridad del bosque. Y en esos sueños, yo soy el que está durmiendo en la cama. Yo soy el que respira pausadamente. Yo soy el que está atrapado en esa cabaña que no debería existir, esperando a que alguien venga a encontrarme. La pregunta que me atormenta no es si lo que vi era real. La pregunta es, ¿cuál de los dos soy yo realmente? ¿El que corrió asustado de la cabaña, o el que sigue durmiendo en ella, esperando a despertar en un bosque que tal vez no existe en el mismo mundo donde el resto de ustedes viven? Porque cada noche, cuando cierro los ojos, puedo sentir las tablas de madera bajo mi cuerpo, puedo oler el aceite quemado del farol,
y puedo escuchar los pasos de alguien que se acerca a la puerta. Alguien que lleva mi cara, mi ropa, mi vida. Alguien que tal vez sea más real que yo.